Vamos a comenzar, hermanos, abriendo nuestras Biblias en 1 Timoteo 3:16. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicados a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, hermanos. Como la misma palabra lo dice, hermanos, es un gran misterio. Pero para poder entenderlo, primero tenemos que entender qué es misterio. En griego la palabra misterio significa misterión, o sea, cosas o verdades escondidas. Imagínense, hermanos, qué dichosos somos nosotros para que Dios nos escoja y nos revele sus misterios, porque no a todos nos es revelado ese misterio, y un gran misterio, el de la piedad. Entonces vamos, hermanos, porque hay que confirmar todo lo que yo estoy diciendo por medio de la palabra, en 1 Corintios 2:10. Si lo tiene alguno, que lo lea, por favor. Amén, hermanos. 2:10. Amén. 2:10. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Entonces, hermanos, está muy claro. ¿Quién nos revela la palabra? Es el Espíritu, nadie más. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no estamos conectados con Dios por medio del Espíritu Santo, tampoco vamos a poder tener la revelación de los misterios tan grandes que Dios tiene para nosotros. ¿Verdad, hermanos? Amén. Cosas ocultas a la razón humana. ¿Por qué? Porque los entendidos quieren que estas cosas sean reveladas a ellos, pero no. Fíjense que hace algunos días con mi hijo yo estaba estudiando, entonces estábamos estudiando cómo se creó el mundo. Hay infinidad de teorías, la teoría del Big Bang que dice que con un estallido el mundo fue creado. Hay otras teorías que se llaman el universo oscilatorio, un montón de teorías, hermanos, que solo son puras investigaciones de la razón humana. Pero ¿qué pasa con todos estos hombres que solo han querido investigar, indagar a pura ciencia? No conocen la verdadera revelación del Espíritu Santo, porque ellos no están conectados con Dios por medio de su Espíritu. Caso contrario a nosotros, hermanos, porque nosotros sí estamos conectados con Dios. Él nos da toda la potestad y nos revela todos sus misterios. Qué lindo es, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a comenzar diciendo, hermanos, o conociendo qué es piedad. Piedad en griego significa eusebio, devoción, que significa devoción o una vida cerca de Dios. Eso significa piedad, hermanos, una vida cerca de Dios. Amén. Entonces, para que nosotros podamos tener una vida cerca de Dios, ¿qué necesitamos? Está escrito en Mateo 4:7, hermanos. Perdón, hermanos, 13, Mateo 13. Mateo 13:13. 13:13. Sí. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Verdad, hermanos?
O sea que la palabra de Dios es manifestada a todos, pero no todos la entienden, hermanos. Somos pocos las que Dios les da el discernimiento, pero ¿a quienes Dios nos da ese discernimiento y ese entendimiento? A los que tenemos abierto el corazón a su palabra, hermanos. Amén. A nadie más. Amén. Por mucho que investiguen, no lo lograrán. ¿Y cómo han terminado todos estos hombres que han investigado, pero no se han conectado con el divino creador? Ya. Locos. Por ejemplo, el caso de Hitler, loco. El caso de un montón de investigadores, hermanos, han terminado mal, porque no han buscado la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Entonces, hermanos, decíamos que piedad significa una vida cerca de Dios. Entonces, este ministerio de la vida cerca de Dios tiene 5 verdades grandes, que ya las habíamos leído al inicio, hermanos, en 1 de Timoteo 3:16. Vamos a comenzar con la primera, que dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es esto, hermanos? Bueno, significa que el Verbo se hizo carne. Vámonos a la palabra en San Juan 1:14. Amén, hermanos. Amén. Y aquí aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si nos vamos al versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era de Dios. Entonces, hermanos, Dios fue manifestado en carne, no es más que Jesucristo que vino a la tierra. ¿A qué, hermanos? A morir en lugar de nosotros. Cuán grande cosa y cuán grande amor nos demostró el Señor, como lo vimos el mes pasado, el amor de Dios hacia nosotros, que fue tan grande que entregó a su Hijo unigénito para que muriera en lugar de nosotros. Entonces, hermanos, este es un gran misterio que Dios nos ha revelado, que Jesús fue manifestado en carne. Cuando vemos, hermanos, la muerte de Jesús, yo creo que no hay a persona que se le regale su corazón cuando mira a Jesús en la cruz. Lastimosamente traía un video, pero creo que Dios no quiso que lo presentara porque íbamos a llorar, porque realmente es grande, es maravilloso, hermanos, cómo Jesús entregó su vida en lugar de nosotros para morir por nuestros pecados. Imagínense en el mundo, nosotros mismos, si una persona nos hace un daño, lo primero que pensamos, o pensábamos antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, era venganza. O por lo menos si no nos vengábamos, decíamos, yo ya no le hablo más. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando Jesús lo mataron, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa eso, hermanos? Eso es algo, es un misterio, es algo difícil de entender, pero sí lo podemos entender nosotros, que estamos conectados con Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén. El segundo gran misterio, hermanos, de la vida en Dios. Jesús fue justificado en el Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Palabras difíciles de entender a la razón humana, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el único que cambió la historia de la humanidad por medio de su resurrección? Solo Jesucristo, hermanos. No hay ningún hombre que pudo haber hecho eso. Y yo creo que ante la razón humana eso es tan difícil de entender, pero nosotros sí. Solo sus escogidos, de corazón abierto a su palabra, podemos entenderlo. Pregúntenle ustedes a un ateo si puede entender esto. Obviamente no lo entiende, hermanos. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios no ha sido revelado a ellos aún. Que quizás algún día va a ser revelado. Dios en su misericordia divina
puede hacerlo, pero mientras no le busquen de corazón, no podrán recibir esa revelación también. Amén. Aleluya. Entonces nos vamos a ir a Romanos 1:4. Si lo tienen, hermanos, lo leen, por favor. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Escucharon, hermanos. ¿Quién le dio el poder a Jesús para que hiciera y obrara todas las cosas que hacía en la tierra? Solo Dios, hermano. Él le dio el poder por medio de su Espíritu Santo, el único. Entonces, ¿quién nos dará el poder a nosotros por medio de su Espíritu Santo? Dios, nuestro Padre Celestial. Solo Él es el único que puede desatar y atar y desatar aquí en la tierra, hermanos. Yo me ponía a pensar, decía yo, gracias Señor, porque yo sentí en mi corazón también hoy hablar del misterio de la piedra cuando la pastora estaba dirigiendo la prédica. Entonces, solo Dios, hermanos, puede hacer que una persona se pare aquí ante este altar sagrado para que pueda hablar de su palabra. Él es el único, hermanos, porque en este momento no soy yo, es Él que está obrando en mí para llevar su palabra a ustedes. Qué lindo es eso, hermanos. Entenderlo es difícil. Pero solo los que estamos con Dios, conectados con Él, podemos entenderlo y creerlo. Por eso tiene que decir el débil, fuerte soy. Nunca pensé, hermanos, que yo podía atreverme a dar una prédica aquí, delante de un grupo de hermanos con todo conocimiento acerca de la palabra, y quizás más que yo. Pero por eso dije yo, Señor, si tú quieres, yo voy. Porque a donde Él diga que vayamos, hay que ir, hermanos. A donde Él quiere que vayamos a dar a conocer su palabra, hay que ir. Amén. A veces nuestro cuerpo carnal no nos deja, pero porque todavía estamos atados, todavía estamos en la carne, todavía nuestra mente no está conectada con el Espíritu, con Dios. Todavía el Espíritu Santo en nosotros no ha hecho una labor, o no una labor perfecta, porque no le hemos dejado que realmente Cristo llene nuestro corazón y se goce y nos gocemos en Él, hermanos. Amén. Entonces, Jesús fue justificado en el Espíritu, así como también nosotros, hermanos, lo seremos. Aleluya. Vamos a ver ahora el tercer misterio. Cristo fue visto por los ángeles. ¿Qué son los ángeles, hermanos? Los ángeles son seres espirituales que fortalecieron a Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Los ángeles, hermanos, también pueden ser vistos por nosotros en lo espiritual. Yo creo que, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ver ángeles, yo creo que sí. Amén. Pero los ángeles son seres que están aquí también cubriéndonos a nosotros. Por eso cuando en nuestras oraciones decimos, mándanos un vallado de ángeles para que nos protejan. Esa palabra, hermanos, tenemos que creerla con todo nuestro corazón, porque así es. Los ángeles están aquí escuchándonos, están viéndonos, están cuidando nuestros pasos y están pendientes de nosotros, tal cual estuvieron con Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra, cuidándonos. Entonces, hermanos, vámonos a la palabra para que confirmemos lo que yo estoy diciendo en Lucas 2:8. Imagínense aquí quiénes pueden ver los ángeles, hermanos. Somos solo los humildes de corazón. En Lucas 2:8, si lo leemos, vamos a ver que los pastores pudieron ver los ángeles en el nacimiento de Jesús.